Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo coloquio del Movimiento Jóvenes en Libertad. En este caso, asistimos al segundo coloquio del área Jóvenes Sostenibles. Como sabéis, el pasado fue sobre medio ambiente y este, como podéis ver en el título, es sobre la Agenda 2030. En concreto, vamos a hablar de la situación de España, de nuestro país y también de Argentina, porque queremos conocer desde Jóvenes en Libertad un poco cuál es la situación en Latinoamérica. Parece que muchas veces siempre nos estamos fijando en la situación de los países de la Unión Europea, pero bueno, creemos que es importante también tener una visión latinoamericana. Vamos a hablar sobre la Agenda 2030, sobre la situación actual en cada país, sobre el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que fija esta agenda y sobre los retos que tienen cada país. Bueno, también les pediré alguna sugerencia a las dos personas que me acompañan, que son Carlos Amánquez y Luis Macua. Carlos Amánquez es técnico en turismo rural por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Desde hace más de 10 años se encuentra comprometido con el desarrollo sostenible, está participando y desarrollando acciones, políticas y diversas campañas en organizaciones de la sociedad civil, también con diversos gobiernos y eh, con diversos organismos internacionales. Actualmente es el secretario general de la Red Internacional de Promotores de los ODS, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible que fija la Agenda 2030. Es una red que está compuesta por más de 5.000 ciudadanos de 30 países distintos, principalmente de países latinoamericanos y países del Caribe. Y bueno, el objetivo de este espacio es impulsar ciertas acciones, ¿no?, para lograr cumplimiento de estos objetivos. Además de todo esto, eh, Carlos es asesor parlamentario, coordinador de comunicaciones y relaciones institucionales de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático y secretario de la Cátedra Libre en Municipios Sostenibles de la Universidad Nacional de La Plata. Como veis, todo un experto en el ámbito de la agenda. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias por participar en este coloquio. Muchas gracias, Jaime, por la invitación, y a Luis y bueno, al equipo de trabajo de Jóvenes en Libertades. Y bueno, para darnos una visión de lo que está sucediendo en nuestro país en este ámbito, tenemos a Luis Macua, que es el responsable del proyecto de CIFAL Málaga. Está en esta asociación después de haber pasado por militar en Ginebra, donde trabajó en el Departamento de Diplomacia Multilateral. Además, debemos decir que posee una licenciatura en Traducción e Interpretación y máster en Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos por la Universidad de Málaga. También tiene un máster en Diplomacia y Derecho Internacional por la Universidad Británica de Lancaster y está diplomado en Seguridad y Defensa por la ONU. Además, durante más de 3 años fue coordinador del área de inmigración y refugio, así como analista de conflictos y seguridad en la región MENA de Amnistía Internacional. Bienvenido, Luis, y esperamos también que nos pueda dar, estoy seguro, una amplia visión de Agenda 2030 y de... Muy bien, muchas gracias, Jaime. Y también muchas gracias a Carlos por estar ahí conectado. Bueno, como veis, contamos con dos grandes expertos. Os he hecho un breve resumen de qué es su currículum y la amplia experiencia que tienen en este ámbito. O sea, lujo desde Jóvenes en Libertad contar con vosotros y os damos nuevamente las gracias. En primer lugar, y ya entrando en materia, que queremos que nos deis una visión general de qué está sucediendo en torno a la Agenda 2030 y el cumplimiento de estos objetivos. Parece, empezamos con España. O sea que adelante, Luis. Muy bien, bueno, pues como ya he dicho, muchísimas gracias de nuevo a Jóvenes en Libertad por tener esa iniciativa, ¿no?, de realizar un diagnóstico comparado, además en este caso con dos países, ¿no? Es muy importante sobre todo el que sigamos siempre haciendo diagnósticos porque nos permite crearnos un doble objetivo y una doble meta. Por un lado, obtenemos un retrato de la situación actual, de cómo son las cosas, de los avances y de los retrocesos que se están produciendo, y por otro, también nos coloca frente a los retos que nuestro país y que la comunidad internacional tiene por delante, ¿no? Yo trabajar en UNITAR, en Naciones Unidas, es la agencia de Naciones Unidas que da la capacitación y la formación a los Estados miembros de Naciones Unidas. Entonces es muy importante transmitir ese conocimiento, esa sensibilización, esa capacitación
a todos los estamentos de la sociedad. España ha sido especialmente golpeada en los últimos meses debido a la crisis del COVID, que ha sido una crisis multidimensional. No solo ha afectado al sector sanitario, sino que también ha afectado a otros sectores como el social y como el económico. Pero, sin embargo, el COVID tiene una parte positiva. Hemos podido ver una unión política momentánea y también hemos podido ver una mayor unión entre todas las personas. Bueno, recordaréis que la gente a las 8 de la tarde salía a aplaudir a los sectores médicos, a esos profesionales, ¿no? Pues precisamente este valor lo que nos intenta transmitir la Agenda 2030, que primero, que en un mundo globalizado los problemas no son individuales y segundo, que todos unidos tenemos que hacer frente a estos problemas en el ámbito nacional, local y regional. Según el índice de ODS internacional, España se encuentra ahora mismo en el puesto 22 y se le da una puntuación de 78,11 de 100 puntos. No es una mala puntuación, estamos justo por debajo de Canadá y por encima de Polonia, pero sí que todavía hay mucho en lo que trabajar en nuestro país. No es una mala puntuación, pero existen retos muy importantes, sobre todo siendo un país que se encuentra dentro de la Unión Europea. Para el Estado español, los retos se pueden dividir en dos grupos importantes, los retos sociales y los retos medioambientales. Por cuestión de tiempo no vamos a poder ver todos los retos, pero sí que voy a centrarme en algunos que he visto más importantes, ¿no? El riesgo de la pobreza y exclusión social en España es muy importante. Además, se trata de un problema estructural. Durante años se fomentó en todo el mundo el pensamiento erróneo que el crecimiento económico generaría más empleo y que se crearía una redistribución desde el mercado de estos beneficios al conjunto de la población. Sin embargo, las Naciones Unidas defienden que este crecimiento, si no existe, si no va acompañado de unas políticas redistributivas, tiene un riesgo de agudizar las desigualdades y, sobre todo, de cronificar las situaciones de exclusión social. Como dato importante, podría destacar que durante la crisis de 2018 la tasa de pobreza, que ya de por sí era bastante elevada, se llegaron a disparar hasta alcanzar un porcentaje de un 29,2%. Esto es 6 puntos por encima de la media de la eurozona. Sin embargo, cuando la economía comenzó a mejorar en los años posteriores a la crisis, esta mejora no se reflejó en el riesgo de pobreza y de exclusión. En 2018, de hecho, más de 12 millones de personas continuaban todavía en riesgo de pobreza. Es decir, en porcentaje sería un 26,1% de la población. Es un número muy, muy alto. Otro problema importante que tenemos en España es la precariedad laboral. Mientras que en 2018 el número de contratos fue casi 3 veces superior, se triplicaron las contrataciones, esta creación de trabajo no se tradujo en una reducción significativa de la desigualdad. Así que se llega a la conclusión de que este trabajo que se crea es un trabajo nuevo, pero que se ha deteriorado, se ha perdido calidad en el empleo. Aquí vemos una relación directa con el ODS 8, el ODS del crecimiento económico y del trabajo decente. Además, seguimos experimentando una importante brecha salarial entre hombres y mujeres. También las mujeres a día de hoy emplean, según las estadísticas, más del doble del tiempo de los hombres en tareas de cuidado del hogar y la familia. Debido también al COVID-19, la tasa de desempleo se ha situado en estos días en un 14,41%, una tasa muy, muy alta. Todo esto también se traduce, afecta a los más pequeños. La pobreza infantil en España es muy preocupante, puesto que el 29,5% de los niños y niñas adolescentes se encuentra en riesgo de pobreza y de exclusión social. Y sobre todo los niños es un problema que es bastante grave, porque las carencias que estos niños viven en esa etapa de la vida o de la adolescencia, porque según la Convención Internacional del Niño, entendemos niño a cualquier persona menor de 18 años, esto va a impedir que a lo largo de su vida puedan desarrollar plenamente sus capacidades y, además, esta pobreza está asociada directamente
con un peor rendimiento educativo y con un mayor abandono escolar temprano, lo que a su vez se vuelve a traducir en una imposibilidad de acceder a empleos de calidad. Esto repercute en un fenómeno que se ha conocido como la transición intergeneracional, perdón, que no me sale, de pobreza. Quiere decir que la pobreza se va repitiendo, se va pasando de una familia más desfavorecida a otra y se va repitiendo, se perpetúa en el tiempo, ¿no? Otro problema importante que cuenta nuestro país es que la insuficiencia de nuestro sistema de protección social es muy elevada. El gasto social que se produce en España es comparativamente bajo comparado con otros países de la Unión Europea. En 2018, por ejemplo, supuso el 16,9% del PIB frente a un 19,6% de la zona euro. O sea, estamos por debajo de la media europea en 2, casi 3 puntos. El problema de este gasto social es que es la capacidad redistributiva que se está produciendo ahora mismo en nuestro país. España es el 6º país de la Unión Europea cuyas transferencias sociales menos reducen la pobreza y la capacidad de reducir la desigualdad. Otro problema que tenemos bastante importante en España, y bueno, yo diría que en todo el mundo, es el problema de la emergencia climática. De acuerdo con el borrador del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la temperatura media del conjunto del territorio español ha aumentado alrededor de un 1,7 grado desde la época preindustrial. Según el Panel Internacional de Cambio Climático, esto, si se vuelve a repetir, otra subida así de las mismas características podría generar pérdidas irreversibles en los ecosistemas. Además, en los últimos 20 años, la superficie del clima semiárido ha aumentado más de 30.000 kilómetros cuadrados. Esto, para que os hagáis una idea, es equivalente a la comunidad autónoma de Galicia. Esto es en los últimos 20 años, por lo cual podemos observar que es un problema bastante importante. En lo referente al COVID, con la emergencia climática, la disminución de la actividad económica ha ocasionado una reducción temporal y acotada en el tiempo de algunos indicadores, como por ejemplo las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, esto puede ser también un problema porque puede llevar a la falsa sensación de seguridad de que el problema climático se puede reducir drásticamente. Mientras que en Naciones Unidas repite que el trabajo para combatir la emergencia climática es un trabajo a largo plazo y que los gobiernos deben de ponerse a trabajar seriamente desde ya, cosa que no se está haciendo. Otro problema que me gustaría también resaltar es el problema de la inmigración. También ligado muy de cerca con el problema de la emergencia climática. Según las estadísticas, casi 80 millones de personas son desplazados forzados. Tienen que escapar de la pobreza, de la inseguridad, de ya sea una persecución dentro de su país o por algún conflicto armado. España darse la puerta sur con África y la división entre la Unión Europea y el continente africano juega un papel crucial y también siente de primera mano el problema o el fenómeno de la inmigración. Sin embargo, las migraciones bien gestionadas pueden convertirse en una herramienta de cambio y de consecución de los objetivos. Otros problemas que también me gustaría comentar, muy brevemente por cuestión de tiempo, están relacionados un poco con los derechos humanos. Por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se mostró preocupado por algunas medidas que no pensaban que hubieran sido adoptadas de manera correcta a la hora de combatir de manera efectiva y persistente una discriminación que se lleva a cabo de facto con determinados grupos de población pertenecientes a la población gitana, a personas afrodescendientes, a personas con capacidad, a los migrantes en sí mismos, refugiados y a los solicitantes de asilo. Sin embargo, no todos son cuestiones negativas. En el caso de España, lo he puesto primero para dar un poco una imagen derrotista de la situación, pero también se han producido importantes avances. Según el último informe presentado por el gobierno español, el informe de la consecución de los objetivos,
se han producido avances muy importantes, sobre todo en el desarrollo de las políticas de palancas establecidas en el Plan de Acción del Gobierno español. En relación con el ODS 1, la política de palanca relacionada con este ODS es la política en prevención y lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Cabe destacar el carácter mitigador que han tenido algunas medidas tomadas recientemente, como por ejemplo la implantación del ingreso mínimo vital, del que conforme a las estimaciones realizadas se podrían beneficiar más de 2 millones de personas. O por ejemplo el incremento del 5,5% en el salario mínimo profesional va a ayudar a que las familias o las personas puedan tener un mejor nivel de vida. Además, también se han revalorizado las pensiones públicas en un 0,9%. Se han llevado a cabo también otro tipo de medidas, por ejemplo, en relación con el ODS 2, como seguir manteniendo el programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas. Este programa va a beneficiar a más de 1 millón de personas. En relación con el ODS 4, en mayo de 2020 se presentó una reforma estructural del sistema estatal de becas, que esto va a suponer un incremento del 22% de los recursos destinados a las becas para que alumnos a nivel universitario y no universitario puedan acceder a estudios que les permita tener un acceso a un trabajo mejor. En relación con el ODS 8 y 5 se ha derogado la posibilidad del despido objetivo por falta de asistencia al trabajo, una falta que podían ser incluso justificadas, pero que podía constituir una medida discriminatoria por razón de discapacidad y de género. Por último, con relación al ODS 13, en este sentido se ve positivamente desde Naciones Unidas la Estrategia Española de Economía Circular 2030 y el primer Plan de Acción de Economía Circular. Esta implantación de nuevas economías hacen que se pueda luchar de una manera más efectiva contra el cambio climático. Propuestas, para terminar. Todos los países del mundo tienen un problema importante con la medición de datos, por lo cual es importante que todos y cada uno trabajen en una en mejorar el sistema de obtención de datos, ¿no? Algunas de las propuestas sería, en este sentido, fortalecer el sistema y la coordinación de los datos, ya no solo el sistema estadístico nacional, sino la coordinación entre los organismos locales, regionales y nacionales en la producción de estos datos. Se ve necesaria también una innovación y una modernización de los sistemas estadísticos nacionales y también, por ejemplo, se debería realizar una mayor difusión y una mayor utilización de los datos que sostienen sobre el desarrollo sostenible, no solo por parte del gobierno, sino también por parte de todos los estamentos de la sociedad, ya sea por ONGs, organismos internacionales, etc. También es muy importante trabajar en alianza, una mayor articulación con otros actores en la producción y utilización de los datos. Los gobiernos no son capaces de obtener todos los datos en todos los países, sino que muchas veces son ONGs especializadas las que tienen una mayor facilidad para la obtención de estos datos internacionales, ¿no? Y, por supuesto, es necesaria una mayor movilización de recursos para favorecer esta coordinación de esfuerzo y para construir unas capacidades estadísticas mucho mayores. Aparte de los datos, otra propuesta que sería interesante para mejorar en la consecución de los objetivos desde el punto de vista español, en estos últimos 10 años que nos quedan, sería seguir fomentando una cooperación entre ciudades como plataforma, como por ejemplo la Federación Española de Municipios y Provincias, o por ejemplo nosotros en CINFAL Málaga también servimos un poco de plataforma con otras ciudades, ya no solo dentro de España, sino con otras ciudades de fuera, para producir un intercambio de conocimientos, siempre muy enriquecedor, ¿no? Es importante también seguir ahondando en la sensibilización y la capacitación, no solo de las autoridades políticas, sino también de todos los estamentos de la sociedad civil, ya sean activistas de ONGs, académicos, jóvenes emprendedores, jóvenes investigadores, directivos de empresas multinacionales y pymes, pequeñas y medianas empresas, etc.
Otro objetivo que también es muy importante es intentar desradicalizarse mucho. Si os fijáis, en los últimos años se está viendo una polarización importante en la sociedad española y, sin embargo, esta polarización lo único que va a conseguir es que nunca lleguemos a trabajar juntos. Bueno, la Naciones Unidas, uno de los principios fundamentales es la neutralidad. Entonces, es importante a la hora de trabajar ser lo más neutral posible para poder construir mucho mejor, ¿no? Mucho mejor y más rápido y para que sea en beneficio de todas las personas. También es importante incorporar al plan de acción para Alianza 2030 las medidas relacionadas con el objetivo 16 y las medidas relacionadas con la integridad, con la transparencia, con el desarrollo institucional y con una prevención de la corrupción de una forma más decidida, y considerar esta medida como políticas palanca, ¿no? Para que así se puedan maximizar sus efectos y también dotarla de indicadores para llevar una medición mucho más precisa, ¿no? Es necesario también aumentar la progresividad y la capacidad recaudatoria de nuestro sistema fiscal. En este mismo año, España ha recaudado un 35,4% con respecto al PIB, mientras que la zona euro se recauda un 41,7%. Es decir, no es que no haya recursos, es que los recursos se tienen que ser mejor redistribuidos. Y una medida importante, así ya con esto termino, sería la universalización de la educación infantil. Una educación infantil pública entre los 0 y 3 años, aquí estaríamos tocando el ODS número 4, y un establecimiento de la conciliación en la empresa con los padres. Esto sería en relación con el ODS 3, salud y bienestar. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con esto? Pues que las familias vivan mejor, los individuos vivan mejor, familias monoparentales, biparentales, etcétera, y que tengan una mejor capacidad para criar a unos niños y que esos niños tengan una mejor calidad de vida y un mejor acceso a la educación y puedan conseguir a la larga convertirse en agentes de cambio de la sociedad. Pues muchísimas gracias, Luis, por este pequeño gran resumen que nos has hecho. No sé si me he pasado mucho, Jaime, pero... No, tranquilo. Y ahora es el turno de Carlos, que nos hable sobre la situación en Argentina. Pues igual de bien, espero que lo hagas igual de bien que lo ha hecho Luis. Nos cuentes primero un poco cuál es la situación en Argentina, cuáles son los retos que tenéis y al final pues, una pequeña pregunta. ¿Quieres hacer alguna comparación con la medida que ha explicado Luis o apoyar el libro? Perfecto. Bueno, muchas gracias Jaime, muchas gracias Luis de nuevo. La realidad es que bueno, nosotros tenemos un nexo casi natural entre Europa y particularmente Argentina, porque bueno, nuestras raíces vienen de Europa y en particular, bueno, de Italia y de España, con lo cual muchas de las cuestiones que allá suceden, nosotros tenemos conocimiento porque la verdad que constantemente estamos mirando hacia aquellos lugares. Pero la realidad también es que la región de América Latina y el Caribe en particular, primero me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre eso, tiene grandes brechas que reproducen la pobreza y la desigualdad y que han llevado a que la región no pueda desarrollarse como debiera. No son cuestiones nuevas, son cuestiones que vienen de hace bastantes tiempos y en cualquier índice que ustedes puedan tomar, van a ver que los sistemas de desigualdad son bastante deficientes acá en la región. No somos la región con mayor desigualdad respecto de los ingresos entre los más ricos y los más pobres, somos la región con mayor desigualdad respecto de cuestiones del empleo. La realidad es bastante compleja y con esta situación actual que sucedió del COVID-19, lo que vino a ponerse en relieve es que esa situación se ha complejizado. Entonces volvemos a recabar y a ver los viejos problemas que tenemos en esta región, pero con mayor impulso, porque la realidad es que las últimas cifras, los últimos números, no son muy alentadores. Para que sepan, desde 2017 la región de América Latina y el Caribe ha perdido la batalla contra la pobreza, es decir, la gente que vive en situación de pobreza, extrema pobreza o indigencia ha aumentado desde 2017 hasta ahora, con lo cual eso ya implicaba un retroceso en la agenda del desarrollo, pero con esta situación del COVID nosotros estamos hablando de perder hasta la conquista de 13 años de la agenda del desarrollo, es decir, que se estarían sumando 30 millones de personas a esta problemática, y eso tiene una repercusión muy fuerte en la región, con lo cual estamos con
esta situación que, nada, la estamos analizando, viendo cómo podemos aportar y fortalecer eso. Claramente los estados tienen un rol muy fundamental en todo este accionar, porque en la región, bueno, tienen una presencia importante, pero los desafíos son enormes y ya los últimos informes, incluso informes previos al COVID, informes actuales, nos dan que lamentablemente estamos muy alejados de poder cumplir la Agenda 2030. Ahora, eso no nos quita la energía para poder enfocarnos en cuáles son las cuestiones que tenemos que resolver y cuáles son aquellas que tienen un mayor grado de preponderancia en la región y que nos permitirían poder abarcar la agenda en la totalidad, ¿no? Y claramente ahí nosotros siempre hacemos referencia al eje de personas, o sea, hablamos de tema de igualdad, de pobreza, de salud, de educación, son los ejes fundamentales para poder concebir esta nueva sociedad que necesitamos basada en el desarrollo sostenible. Entonces, en base a esta situación, uno de los primeros desafíos que tenemos como región y que nosotros desde la red de promotores impulsamos es el eje personas y en particular el fin de la pobreza. Nosotros no podemos concebir que tan solo una persona viviendo en situación de pobreza implicaría no lograr el desarrollo sostenible que nosotros anhelamos, ¿no? Y en particular dentro de lo que es Argentina, esto se está viviendo bastante. Por primera vez en casi 8 años nosotros superamos los 2 dígitos de desempleo. La pobreza está alcanzando en los infantes el 58%, o sea, el 58%, casi el 60% de los chicos de Argentina están en situación de pobreza, extrema pobreza o indigencia. Y esto implica que en referencia a los adultos estamos hablando del 40-42%, ¿no? ¿Y cuál es el promedio de la región? El 38%, antes del COVID. O sea, el 38% de la región vive en situación de pobreza o extrema pobreza antes del COVID. Y puede llegar hasta el 54% con esta situación actual. Entonces, la verdad que los números son indicaciones, pero bueno, eso implica millones de personas. Hoy 220 millones de personas en la región están en esta situación. Entonces eso nos impulsa a poder fortalecer ese camino que implica lograr la conquista de determinados derechos, porque al fin y al cabo lo que estamos vulnerando en el fondo son los derechos de las personas a poder vivir y a poder desarrollarse, ¿no? Dentro de las otras cuestiones que a mí me parece importante, quizá no creo que haya tanto conflicto en Europa con esto, tanta demanda, pero es el tema del acceso al agua. Nuestra región tiene grandes falencias de acceso al agua limpia y al saneamiento. Quizás tienen acceso al agua, pero eso no implica que sea agua saneada. Más de la mitad de la población de Argentina está en riesgo sanitario porque el agua que posee no es agua de calidad, no es agua limpia ni potable. Entonces, eso es una de las cuestiones que también tenemos que trabajar, que para nosotros es bastante importante, y sin duda también el tema de igualdad de género, es algo fundamental para cualquier sociedad. Esos son desafíos para cualquier sociedad, pero acá también se vislumbra bastante. Y en esta situación del COVID, los indicadores de las últimas semanas, de los últimos días, están dando que las primeras personas que quedan desempleadas son mujeres, y eso implicaría que aumentaría el trabajo no remunerado en los hogares, ¿no? Y la dedicación que tengan que hacer las mujeres a la atención de estas tareas. Y el hombre, bueno, claramente también está involucrado en ese proceso que reproduce de vuelta las brechas que generan la desigualdad y la pobreza, ¿no? Otro desafío que compartimos quizás, pero con mayor importancia acá por digamos, el grado que tiene y la cantidad de personas que están en esa situación, es el empleo y el desempleo. Tenemos que fortalecer mucho el trabajo con las pymes para poder lograr un pleno empleo. La región tiene índices muy altos, 54% de las personas que trabajan están de forma irregular, o sea, no legalizadas, con lo cual esto quiere decir que no tienen protección social. Casi el 70% de la región no tiene protección social. Eso implica que también cuesta mucho más tener servicios de salud más responsables o mejores, digamos, para ser atendidos. La verdad que la situación es bastante compleja, y ahí tenemos que fortalecer. También tenemos que trabajar en el sistema educativo para que las nuevas habilidades y capacidades laborales estén involucradas en el proceso actual, porque lo que viene tiene que ser diferenciador, ¿no? Y nosotros estamos generando, lamentablemente, en el país y en buena parte de la región, personas para el trabajo del siglo pasado y no para el trabajo del siglo actual. Entonces, y lo que viene, justamente tenemos un montón de desafíos. Hay que involucrar temas de tecnología, de acceso a la información, temas que tengan que ver con las energías renovables, con el empleo verde, con la sostenibilidad, informática. La verdad que esto es lo que viene y todavía no está representado en los planes de estudio, y no queremos que las brechas de desigualdad a través del no acceso al empleo se vea reproducido, ¿no?
Y sin duda también lo que tiene la región, que es algo que a nosotros nos llama mucho la atención, es que el mayor grado de desempleo se da en los jóvenes. Y creemos que buena parte de eso viene porque no están preparados para poder participar de estos nuevos mecanismos que vienen, ¿no? Creo que una de las soluciones es un mundo mucho más globalizado y digamos, conectado. Como solución a esta situación actual, la cooperación va a ser importante, la cooperación para el desarrollo, pero también la cooperación de políticas y de estrategias comunes. Y una cosa que tienen ustedes, que me gustaría hacer solamente un minuto, un llamado de atención sobre eso, ustedes tienen una región muy sólida, o sea, nosotros vemos constantemente el fortalecimiento de la Unión Europea y cómo por más que haya rispideces o diferencias, los países llegan a un acuerdo. Nosotros no tenemos una región tan sólida, tenemos 17 mecanismos de participación regionales, 17, ustedes tienen 2, la Comisión Europea y la Unión Europea como conceptos, digamos, y el Parlamento, si querés sumarle un tercero. Nosotros tenemos 17 organismos, el Mercosur no es sólido, la UNASUR desapareció, ahora está el PROSUR, que tampoco participa en todos los países, porque hay cuestiones ideológicas detrás. La verdad que tenemos un trabajo muy grande por hacer esos esfuerzos de trabajar mancomunadamente, porque la región es la que está comprometida con estas cuestiones. Si nosotros analizamos otra de las problemáticas para referenciar es el cambio climático. Si hay algo que va a reproducir la pobreza y la desigualdad es el cambio climático. Afecta más a las mujeres, tiene grandes afecciones sobre los niños, es una cuestión que va a seguir por muchos años si nosotros no tomamos las acciones necesarias, y ahí tenemos que fortalecerlo. Las olas de calor, las sequías, las inundaciones, los sistemas productivos se van a ver cambiados por esta situación del cambio climático. Entonces nosotros no podemos seguir generando un sistema en el cual las emisiones aumenten, porque además durante la historia de la humanidad, pero en particular las últimas crisis que vimos, pasada la crisis, las emisiones de gases de efecto invernadero se fueron por las nubes, pero literal, y nosotros tenemos que modificar, aprovechar este proceso para cambiar el sistema en el cual está basado nuestro consumo y nuestra producción. Tenemos que ser mucho más responsables y establecer un vínculo con los recursos naturales de forma diferenciada. Entonces, estos son los problemas. Me gustaría hablar del océano también, porque es una meta que logró calar en la Agenda 2030, el tema de océano. Nosotros tenemos más de 5.000 kilómetros de costa y tenemos un océano, un mar argentino y un océano también cercano bastante importante, y ahí hay buena parte de las soluciones para los problemas que nosotros tenemos en la sociedad y que tenemos que empezar a prestar atención. No podemos seguir con los procesos de contaminación, de pesca irregular y demás, así que me gustaría solamente mencionarlo como para tener considerado, y los invito a que analicen un poco más. Entonces, en base a todo esto, yo creo que los problemas son conocidos, que se han tratado de inventar y desarrollar a lo largo de la historia un montón de soluciones. Entonces, digamos, la reflexión que nosotros hacemos como puntapié, como cuestión fundamental para poder solucionar estos problemas es la generación de alianzas transformacionales. O sea, nosotros necesitamos nuestra propia Unión Europea en concepto de nación bien fortalecida, es decir, los países trabajando de forma mancomunada, y vemos que cada uno toma diferentes decisiones y que eso afecta porque compartimos fronteras y tenemos situaciones comunes, y afecta al desarrollo y la economía y esta posibilidad de tener un comercio fuerte en la región. Entonces tenemos que trabajar entre las naciones de una forma mucho más mancomunada. Tenemos que mirar a los jóvenes. Para mí una de las soluciones, nosotros hicimos un manifiesto ciudadano por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y dentro de su decálogo de acción, uno es realmente poner a los jóvenes a pensar cómo va a ser el futuro, el presente, pero también el futuro en los procesos de toma de decisiones, ¿no? Y lo otro es hacer estas alianzas transformacionales, que es, dejemos, de alguna forma, esto se ve mucho presentado acá en Argentina, no sé en otros lugares, dejemos de pensar de forma disociada, y hagamos esas alianzas transformacionales donde metamos a la empresa, a la universidad, a la sociedad civil, al Estado. Los estados son nacionales, lo dijo Luis muy claro, las ciudades viven más de la mitad de la población del mundo y son focos de transformación importantes. Entonces, cedamos algunas cuestiones, articulemos y generemos esos espacios de encuentro que van a ser realmente una transformación para lo que necesitamos. Tenemos solamente 10 años, y yo creo que mucho menos todavía, menos años para poder hacer esa transformación, y tenemos que empezar a trabajar de forma mancomunada y articulada, porque es lo que necesita la sociedad. Así que los desafíos están claros, tenemos que promover esto, tenemos que acceder a algunas cuestiones y tenemos que mirar hacia adelante de forma colectiva, porque al fin y al cabo lo que buscamos es solucionar este mundo tan complejo, que no vamos a poder seguir viviendo en él si nosotros no tomamos este compromiso, porque lo que estamos hablando es de salvarnos todos, ya no hay forma de que solamente se salve una sola persona o un solo sector. Gracias. Estaba en silencio. Pues muchísimas gracias, Carlos, por la visión que nos has dado de Latinoamérica. Ha sido muy interesante, la verdad, porque creo que la mayoría de los españoles no la conocíamos. Nos has dado una visión muy importante. Muchas gracias
tanto a ti como a Luis por haber participado en el coloquio de Jóvenes en Libertad. Esperamos que poder seguir contando con vuestra ayuda, con vuestra sabiduría y con vuestra experiencia. Habéis trabajado mucho y se ha demostrado en este poquito mucho por Agenda 2030 y espero que lo sigáis haciendo. O sea que mucho ánimo a los dos. Muchas gracias por... Nada, muchísimas gracias a vosotros, a todas las personas que estén viendo esta retransmisión y a Carlos por estar ahí conectado desde Argentina y ofrecernos también esa visión tan interesante de su país. Muchas gracias a todos y bueno, siempre a disposición de la Red Internacional de Promotores ODS para acompañar estos procesos transformacionales. Un abrazo.